Saludos para todos ustedes que nos siguen en Facebook y en YouTube. Para esta temporada navideña, ya cayendo los últimos meses de 2022, prometimos al principio del año que al final de año íbamos a estar debatiendo temas inéditos, temas muy importantes en la fisiología del embarazo y que cualquier persona debe conocer. Yo me voy más lejos, incluso residentes, médicos, ayudantes de ginecología y obstetricia, porque son temas puntuales que tienen su truco. Y precisamente como ha sido nota distintiva nuestra, tratar temas que hay que pensar mucho. En el día de ayer tratamos esta parte de la prostaglandina. Y hoy, siguiendo esta parte hormonal, porque el médico que maneja la parte hormonal, todo es hormonal. En la vida de la persona, todo es hormonal. Las hormonas van a regular funciones en el cuerpo humano. Es decir, que cuando una hormona, un alambrito de eso no está funcionando, inmediatamente se refleja. Esas hormonas se producen a nivel del riñón, a nivel del hígado, a nivel cerebral, a nivel del tiroides, y son básicas. Y en muchísimas ocasiones el paciente pasa trabajo porque se necesitan estudios minuciosos de determinada. Hay unas que usted no tiene que darle mucha mente porque habla por sí misma. Pero en este caso, en la que me voy a referir hoy, es una hormona muy delicada y que se ve, ahí que está el gancho, se ve como una hormona común y corriente, pero lleva implícita esta hormona una serie de funciones porque es una hormona reguladora. O sea que el cuerpo humano, a través de la hipófisis, a nivel cerebral, tiene que estarla regulando. Y esa hormona se llama la prolactina, hormona de la leche. Y usted la ve así, normal, pero esta hormona, a través de mi consultorio, muchas pacientes, ahí está doña Yolanda Nova que me está mirando, que llegó a esa joven y cree como que el problema es fácil. Entonces se van por la prolactina, pero esa hormona tiene que ser regulada por el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces determinar qué es lo que está pasando con esa hormona que sube, pero también baja. ¿Y cuáles son las interioridades de la prolactina? Para que ustedes me entiendan, es la hormona de la leche. La hormona que en muchísimas ocasiones, después del parto, no le dan las orientaciones del lugar a la parturienta de que para que la prolactina suba y haya hormona de la leche, el principal estimulador es la succión del niño. Entonces, nosotros estamos en uno de los países donde la lactancia materna
es muy pobre. La Organización Mundial de la Salud, USAID, nos llama la atención porque nosotros, de 100 mujeres parturientas, 7 dan el seno materno. Y una de las partes educativas en la consulta prenatal es que hay que decirle a esa mamá que hay una proliferación de hormona prolactínica durante el posparto mediante la succión. Entonces, como no hay succión, no se entiende que para producir leche hay que estimular, generalmente empiezan a decir que no dan leche. Entonces vienen alimentaciones colaterales de leches enteras y vienen las infecciones intestinales al niño. No hay atención primaria, no hay quien la oriente. Y a los 5 días ya empiezan a poner pretexto de que no están dando leche. Pero que esa leche, una vez en el posparto, la principal fuente para que se produzca leche es la succión. Usted tiene que pegar al niño para que succione. Porque conjuntamente con la succión del pezón viene otra hormona que es la hormona de la eyección, que se llama oxitocina. Esa oxitocina, que es necesaria para que se produzca también los conductos sean permeables y salga la leche, esa hormona también tiene que ver con la involución de los órganos reproductores. Es decir, que aquella mujer que da lactancia materna después del parto tiende a recuperar más rápidamente sus órganos reproductores, se ponen más bonitos, se recuperan más bonitos, porque la oxitocina produce una contracción a nivel del útero, es lo que se llaman los entuertos, va contrayendo el útero y va sacando las impurezas del útero, lo que rehabilita los órganos reproductores de la mujer. Hoy, tal como lo prometí, dando temas interesantes que impactan y que muchas veces el paciente da vuelta y no descubren dónde que está el verdadero problema. Regreso aquí en Pregunta Médica, mejor programa de la tarde, Frecuencia Dominicana en Navidad. Suéltame, Jesús. Bueno, una aportación de Pregunta Médica, un homenaje póstumo a Pablo Milanés. Ahí ustedes pueden ver el contenido de las letras de una persona que vivió para el canto, para ilustrar y para la humanidad. En paz descanse Pablo Milanés. Quizá parte de lo que son las generaciones de ahora, pensantes, se lo deben a trovadores como Pablo Milanés. Hoy les estamos hablando de la prolactina y estamos discurriendo con informaciones que impactan para que si usted tiene ese problema, usted le preste mucha atención, porque esta hormona es regulada a través de la hipófisis, hipotálamo hipofisiario. Entonces, esta hormona en sus niveles disminuidos
o ha aumentado, puede dar informaciones muy importantes. Como ella se produce a nivel hipofisiario, hay un lugar a nivel cerebral que se llama hipófisis, que pudiera haber un adenoma o un tumor hipofisiario. Entonces, cuando está en grandes cantidades que exceden los niveles referenciales, debemos hacer una resonancia magnética para ver si no hay un tumor a nivel de la silla turca, a nivel hipofisiario, hipófisis posterior, para esta hormona tan importante que solamente la vemos por arriba, pero que tiene importancia incluso hasta en el estado de ánimo. Por eso que la dopamina, que es uno de los neurotransmisores, cuando se encuentra disminuida esta hormona, la dopamina, que se produce a nivel del sistema nervioso central, disminuye los niveles de prolactina. Es decir, que aquella persona con estado de ánimo en edad reproductiva, con neurotransmisor como la dopamina en baja escala, se encuentran entonces niveles bajos de prolactina. Entonces, hay otra hormona que se llama HIP, hormona inhibidora de la prolactina. Dicen en las investigaciones que nosotros hemos hecho que son muy parecidas esas dos hormonas, la dopamina y la HIP, hormona de la proliferación o inhibición de la prolactina. Entonces, cuando se producen cantidades, hablamos de la disminución, cuando se producen cantidades excesivas de la prolactina, hay una hormona a nivel de la adenohipófisis, la parte anterior cerebral, que hace que la TSH, hormona estimulante FSH y LH de los folículos, disminuya. Cuando esa hormona es una hormona inhibidora de la FSH y la LH, hormonas que son necesarias para la ovulación. Es decir, que inmediatamente la mujer tiene cantidades altas de la prolactina, viene la tirotropina, que aumenta la TSH a nivel de la adenohipófisis para inhibir la FSH y la LH, que son hormonas de la ovulación. En tal sentido, la mujer que tiene la prolactina alta no ovula. Hay un método anticonceptivo natural durante el posparto que se llama MELA, porque hay un aumento de prolactina por lo menos durante 6 meses. Luego de 6 meses que el bebé tiene otra alimentación, pues ya este método anticonceptivo, déjame el otro bloque, déjame de este bloque, porque si no termino la idea a las 45, ¿verdad? Entonces,
Entonces, si esta hormona no es regulada, no es regulada, aumenta tanto la, se aumenta en cantidades como disminuye en cantidades. Entonces, esa hormona por sí sola no es la parte esencial, sino que hay que unirla con otras hormonas, como son la oxitocina, que es la encargada de la eyección de la leche. La mujer a nivel eh, galactófaro, a nivel de los conductos del ovurio, no podría tener excreción de leche si no se activa la oxitocina. Pero al mismo tiempo, conjuntamente con la oxitocina, hay lo que se llaman estrógeno y progesterona, que son coadyuvantes a la producción de prolactina. Entonces, ese eje tiene que ver con la tiroides, tiene que ver a nivel hipofisiario y tiene que tener que ver con los receptores anímicos de la persona. Porque la dopamina es la hormona antidepresiva. Entonces, en pacientes con cantidades disminuidas, no tan solo se constituye en un problema de infertilidad y esterilidad porque no ovula, sino que también tiene problema anímico. Muchas veces hay pacientes que no duermen bien y tienen cantidades disminuidas de la prolactina. Y nosotros con una terapia diciéndole duerma bien, el paciente normaliza sin ningún tipo de medicamento, normaliza la cantidad de prolactina necesaria que necesita la mujer para la fisiología de su menstruación, con sus estrógenos y progesterona, porque el estado de vigilia, el desvelo, disminuye también la prolactina. Es decir, jóvenes de ginecología y obstetricia que no se escuchan, no es tan solo la prolactina, porque muchas veces nos circunscribimos, nos limitamos a determinar que está alta o está bajita. Hay que ver en detalle ese círculo que tiene que ver con la tiroides, tiene que ver con los ovarios, tiene que ver donde se produce la prolactina, tiene que ver con la oxitocina. Entonces son muchas hormonas que están implicadas y muchísimos pacientes no salen exitosamente de la prueba porque se limitan a que si la prolactina está alta o está bajita. Esta hormona hay que estudiarla porque una depende de la otra. Por ejemplo, esa hormona, la tirotropina, hace que la TSH, cuando está aumentada, disminuya los niveles de gonadotropina coriónica. Si aumentan los niveles de gonadotropina coriónica, es porque la prolactina está alta. Por eso, dentro de estos pacientes con prolactina alta, no es tan solo la prolactina,
también hay que darle gonadotropina coriónica porque la TSH, guiada por la tirotropina, que se produce a nivel de la adenohipófisis, la hipófisis anterior, estimula esta parte para que no se produzca la hormona de la gonadotropina coriónica que es necesaria para la ovulación y que es necesario para romper ese ciclo que necesariamente se llama amenorrea, cuando esta hormona hay dificultades tanto en su disminución como en su producción. Durante la pubertad, que comienzan a aumentar los niveles de estrógeno y progesterona, la prolactina está presente en la conformación del seno de la pubertad, del desarrollo de la joven, pero sin que tengan que ver en la excreción de la leche. Para ayudar en la parte estética de la conformación de los estrógenos y de la progesterona. Por eso ninguna jovencita, cuando tú le aprietas el pezón, puede tirar leche, porque entonces hay un circuito mal orientado. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. ¿Me puede pasar con el doctor? Sí, un placer. Dígame. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Acérquese al micrófono. Sí. Sí, quería preguntarle si el doctor Luis Herrera está yendo a su consultorio. No sabemos, no. Llame a la UCE, que ahí es que hace su ejercicio profesional. ¿Aló? Usted, no sé, aquí nos falta como mucha educación. Ese señor no está oyendo nada de lo que nos está diciendo. Mira para lo que él llama. Es que nos falta educación. Interrumpir un tema que yo creo que él va a llamar para decir que no entiende tal cosa. Y viene para llamar. No hay. Es educación lo que nos falta. Porque si hay un espacio ya fuera del tema, él llama para eso. Entonces, por eso es que Confucio dijo que la ignorancia es difícil. La ignorancia es un flagelo grande, porque el ignorante quiere apagar el fuego con candela y quiere acabar la inundación con más agua. Entonces, no se puede así. Yo quiero que para el 2023 aquí vean la televisión la gente inteligente, gente así que se vayan. Esos son de Martínez Pozo, de otros sitios son esos. Pero aquí no, porque nosotros nos dedicamos mucho a ese tema. Entonces, cuando nos llaman, nos decepcionan. Para usted preguntar, aquí no somos relacionador público ni nada de eso. Le damos la información por amistad. Pero usted interrumpía el tema, que usted es un tema de educación donde en la televisión dominicana y en la radio se caracteriza por pocos programas educativos. Son gente, son pacientes el que tiene ese problema, que inciden, jovencita que no le llega la menstruación, que en un momento dado usted puede tener una jovencita que no se haya desarrollado y tener un tumor a nivel hipoficiario y tener la prolactina alta, y por eso que no le llega la menarquia a la primera menstruación. Si usted tiene conocimientos elementales, puede buscar las atenciones médicas
para ese paciente y buscarle la solución lo más rápidamente posible. Pero si no nos interesa nada, si no nos interesa nada, ¿eh? Entonces usted me disculpa, pero usted agarra poco libro. Una gente que se ponga a estar llamando con la profundidad de este tema, que nosotros lo tomamos muy en serio. Preguntas médicas desde el principio nosotros lo tomamos en serio, porque nosotros sabemos las debilidades que hay en este país en el plano de la salud. Por consiguiente, siempre he dicho que el que se sienta aquí a mi lado tiene que venir edificado, porque es mediante una investigación para ayudar a las personas, permanentemente para ayudar a la persona para que tengan un empoderamiento, porque hoy día, donde la tecnología ha superado todos los eslabones de conocimiento, entonces es necesario que el ser humano comience a tener conocimientos para poder entender las interioridades de este mundo cada vez más complejo. Y que Dios nos permite, dice que cuando el hombre descubre algo, es Dios que le abre una puerta a la ciencia. O sea que la ciencia va conectada con Dios. Por eso los grandes religiosos, los creyentes, nunca desvinculan la ciencia con Dios. La ciencia es Dios y es perfecta. Entonces, cada vez que el hombre descubre algo, como nosotros que hablamos de un tema, es que Dios nos abre la puerta, nos permite descubrir parte de su misterio, de lo que Él diseñó. Entonces eso necesita mucha dedicación, mucho tiempo, porque la base de la medicina es el amor al prójimo. Entonces, si usted no está edificado, pues no puede conocer nada. Es más, no conoce la grandeza de Dios. Porque detrás de los enigmas y de las interrogantes de la medicina está Dios, que en un momento dado le da permiso al ser humano para que vaya descubriendo algunas cosas. Y yo creo que Él no nos ha permitido conocer ni un 5% de la creación del universo, ni un 5%. El más destacado, Albert Einstein, murió buscando la ecuación para entender el universo. ¿Entendió? Entonces, yo les exhorto a ustedes que todos los días traten de investigar, porque ahí es que está la clave. Ahí es que está la clave, ahí es que están los buenos funcionarios. Por ejemplo, si Chuck Vázquez se pusiera a pensar, no dijera evitar los ruidos a partir de las 10 de la noche. Porque, y entonces en el día, desde que amanece el día, martillando, bocina, entonces, es porque tú no pensaste. Entonces nada más se producen ruido a partir de las 10 de la noche. Entonces, ese es un funcionario
que Dios no le ha dado sabiduría como se la dio a Salomón. A Salomón dice, dame sabiduría. Y Salomón salió de muchas situaciones difíciles, pues se encomendó a Dios y Él le daba las mejores soluciones. Las mejores soluciones se las daba. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Yo creo en la oración. ¿Cómo hablar? ¿Y qué hacer? Él te dice, hay una voz interna que te dice, haz esto. Entonces, el hombre se torna sabio. Y uno de los que tienen más responsabilidades son los funcionarios. Son los funcionarios. Yo a veces me produce muchas alteraciones anímicas, porque uno oye que estas inquietudes, estas reacciones de Interior y Policía, de cerrar los bares hasta las 12 o hasta las 10, hasta las 12, tienen el único propósito de buscar dinero, renovar contratos, y que a la población no le interesa para nada, ni le interesa la delincuencia, sino renovar contratos. Que los dueños de bares, para estos tiempos, que producen mucho dinero, hagan renovación de contrato. Entonces a nosotros nos están tomando de tontos. Por eso yo le digo que se concentren en el programa y traten de tener conocimientos, porque hoy en día el imbécil y el ignorante no van para ninguna parte. Regreso, suéltame Jesús, me dice que está bien en Telemicro. Regreso. Bueno, pues fase final de pregunta médica, ya arribando a un día de los finales del mes de noviembre 2022, y llenarlo de esperanza en estos días de tan alto mensaje. Hoy hemos traído y vamos a hacer un pequeño resumen de la prolactina. La principal finalidad de la prolactina es la producción de la leche para la alimentación del bebé durante los primeros 6 meses. Esa prolactina se produce de forma espontánea en el postparto, pero hay que estimularla. Entonces, el principal estímulo es la succión del bebé. Da la información a nivel central, sistema nervioso central, para que se produzca prolactina y que se produzca oxitocina, que es la que empuja, dilata los conductos mamarios para que se produzca la leche. También dijimos que hay un método anticonceptivo que se llama MELA durante el posparto, porque hay aumento de la prolactina durante la lactancia, y eso inhibe la FSH y la LH y la gonadotropina coriónica, evitando la ovulación. Ya después de 6 meses que disminuye la lactancia materna, no es un método anticonceptivo recomendable natural. Dijimos al principio que una hormona llamada dopamina en cantidades disminuidas disminuye la producción de prolactina, y que hay también una hormona inhibidora de la prolactina, HIP, que disminuye la prolactina muy parecida a la dopamina, y que colateralmente
Colateralmente hay otra que es la tirotropina hipofisiaria, que también se produce ahí, que enlaza la TSH del tiroide para que se produzca gonadotropina coriónica y para que se produzca FSH y LH, que son estimulantes de la ovulación. Es decir, que una mujer con prolactina alta o baja tiene problema de la ovulación, pero también tiene otros problemas que hay que averiguar y que hay que descartar. Y en el protocolo está la resonancia magnética, porque pudiera haber un tumor hipofisiario, un prolactinoma que esté haciendo que haya un aumento de la prolactina. Pero también pudiera haber un nivel de estrés que altera la prolactina. Ya dijimos que el nivel de vigilia disminuye la prolactina. Mujeres que no duermen, la prolactina la tienen baja. Entonces, es una hormona sumamente importante, como otras hormonas que vamos a seguir tocando aquí con motivo de las Navidades, que son tiempos muy especiales desde mi niñez. No voy a cambiar la cosa, aunque el nivel de cambio es parte importante del ser humano. Las cosas que son buenas no se cambian. Entonces esa parte de mantener la espiritualidad de las Navidades que me enseñaron desde niño, no la voy a dejar, porque esa parte me produce mucha alegría. Entonces, si tengo alegría, la puedo conectar con otra persona, porque enlazar personas para subirle la dopamina y que no haya disminución de la prolactina. Entonces, todas esas partes son importantes. Por eso es que hoy en día amerita que se le dedique tiempo al paciente. Que el paciente que se sienta frente al despacho de un profesional de la medicina no es tan solo el laboratorio lo que vamos a ver. Son una serie de condiciones anímicas. Miren como la prolactina, el estado de vigilia en la gente que no duerma. Son varias cosas que hay que analizar. Y de ahí nace el éxito. Porque cuando las cosas van bien es porque Dios está actuando. Si Dios no actúa, las cosas no andan bien. Entonces, es importante, como dije al principio, tener todas estas informaciones. Decían en los campos que saber no pesa. Es importante saber todo en un mundo cada día más complejo, de más informaciones. El que domina información es importante. Y hoy día la tecnología está avanzando demasiado para tener conocimientos del lugar. Y usted tener una conversación importante, porque hay gente que tú te sientas al lado y no te ofrecen nada y tú lo que te tienes que ir. De ahí porque no te están ofreciendo nada. Quiero aprovechar los últimos minutos de pregunta médica para darle un deseo de recuperación a una colaboradora de mi consultorio, la señora Xiomara del Monte, la colaboradora, y ya usted sabe, todo va bien, pero tiene que meter los ejercicios, porque hoy día la dopamina
y los neurotransmisores tienen que ver mucho con la movilidad. De ahí es que la vida sedentaria es un factor no estimulante para la salud. Entonces ya tiene que hacer cosas diferentes, porque no es bueno que uno se esté bien y que mañana, ¡bum! Aunque ahora mismo hay una situación difícil, no estamos haciendo ya, Salud Pública soltó eso, pero hay situaciones de procesos gripales. ¿eh? Mi mujer a veces, aunque es abogada, salta con cosas importantes, que yo como médico me llama la atención, dice, pero esto parece COVID. Y ya he oído varias personas diciendo, pero yo me siento los mismos síntomas y signos del COVID. Salud Pública no está haciendo ningún tipo de análisis para eso. Soltó, recuérdense que Abinader soltó la epidemia antes que el mundo entero. Él acabó aquí la epidemia, la soltó. Entonces, cuídese mucho, abríguese bien en estos días y mantenga el estado de ánimo 100%. Ojalá que le haya llegado alguna de estas informaciones acerca de la prolactina, importante, sobre todo a esos estudiantes de medicina que necesitan ser sabios para ser médicos. Así que buenas tardes y nos encontramos mañana.